sería antiético porque le está quitando un lugar de terapia intensiva a alguien que no tiene muerte cerebral. Entonces, si algo tienen los seres humanos en común, es que todos vamos a morir. Bienvenidos al primer episodio de Mente Curiosa en manos de la Sociedad Neurocientífica de Estudiantes del Paraguay. Yo soy Gabriel Benítez. Yo soy Claudia Céspedes. Y somos estudiantes del cuarto año de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. El día de hoy les traemos un tema muy interesante en el mundo de las neurociencias. Este es comúnmente conocido como muerte cerebral. Para poder informarnos tenemos el honor de contar con un especialista en emergentología y medicina interna, así como ser docente de las carreras de medicina en diferentes facultades del país. Estamos hablando del doctor Alexis Mateos. Doctor, es un placer tenerlo con nosotros y muchas gracias por recibirnos acá. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación y a las órdenes. Y para poder empezar a hablar sobre el tema y que todos podamos entender, queremos presentar un breve caso clínico de un paciente de 45 años del sexo masculino que fue encontrado inconsciente en su hogar por su esposa. Él fue trasladado a urgencia al hospital más cercano y como antecedente médico podemos decir que tiene hipertensión arterial con tratamiento médico. El examen físico del paciente al ingreso fue un coma profundo con Glasgow de calificación 3, la ausencia de respiración espontánea, dependiente de ventilación mecánica, ausencia de reflejos pupilares, reflejo corneal, reflejo de vómito y el reflejo de tos, presencia de algunos reflejos osteotendinosos y la actividad eléctrica cerebral ausente. Así también constó de ausencia de flujo sanguíneo cerebral y no se observó esfuerzo respiratorio tras la desconexión del ventilador. Sus familiares reciben finalmente el diagnóstico de muerte cerebral. Asimismo, un tema bastante interesante y un poco complejo realmente. Entonces, doctor, para poder empezar, ¿cómo podemos definir nosotros qué es la muerte cerebral? Bueno, la muerte cerebral es literalmente la muerte de la persona. Es una forma de definir la muerte, digamos. Hoy por hoy concebimos a la persona habitando en el cerebro. O sea, si a mí me sacan una pierna, yo sigo siendo yo. No dejo de cambiar, digamos. O sea, ¿dónde está mi personalidad? ¿Dónde está quien define quién soy yo? En mi cerebro. Entonces, la muerte o el cese de las funciones cerebrales se define como muerte. Y eso puede ser debido a una afección propia del cerebro o a un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, una persona puede tener funciones cardíacas conservadas, pero estar muerta porque está muerta su cerebro, ¿verdad? Excelente definición, doctor. Vamos a analizar este caso por partes. ¿La edad, el sexo y la enfermedad de base que presenta el paciente tiene alguna relevancia con respecto a su diagnóstico? Sí, como siempre en medicina la edad y las enfermedades previas nos dicen un poquito hacia dónde puede ir el diagnóstico, ¿verdad? Si se trata de una persona mayor con una crisis hipertensiva o conocido hipertenso que pierde el conocimiento, cuando llega a la urgencia lo más probable que pensemos es un evento cerebrovascular, ¿verdad? En general cuando pierde conocimiento pensamos más en algo hemorrágico que en algo isquémico y podría ser el caso. Entonces este paciente además aparentemente ya no cuenta con ciertos reflejos, ¿verdad? Que son los que llamamos reflejos de tronco, porque a pesar de que la muerte cerebral habla del cerebro en el concepto, lo que define realmente la muerte cerebral es la falta de actividad del tronco que es cerebral, que sería el tallo del cerebro, ¿verdad? Que es lo que comunica el cerebro con la médula espinal. Porque ahí están las funciones vegetativas, es lo que me mantiene vivo y es básicamente la respiración, los reflejos, la regulación del tono vasomotor, el trabajo cardíaco y demás. Entonces, si se pierde eso, el cerebro de por sí se apaga y todas las funciones vitales cesan. Así que en el contexto de este paciente, es un paciente que tiene muerte cerebral posiblemente secundaria a un evento cerebrovascular. Y nosotros al mencionar que el paciente se encuentra en coma profundo y dependiente de ventilación mecánica, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el paciente llegó posiblemente en una falla respiratoria, porque por más que el corazón es un órgano automático, la respiración no es automática. O sea, yo respiro porque mi cerebro ordena que se respire. Entonces es una función dependiente del cerebro. Entonces obviamente como la afectación cerebral y del tronco fue mucha, se tuvo que haber intubado el paciente, se le respiró y ya nos presentan el caso con el paciente intubado. Entonces la posibilidad es
hay dos posibilidades, o que el paciente recupere su función, porque puede ser el evento agudo nomás, la inflamación, que haya mermado algunas funciones cerebrales, o que ya sea un daño permanente. Entonces, por eso hay ciertas pruebas que se suelen hacer en pacientes respirados para ver si todavía queda algo de función cerebral o, por lo contrario, se declara la muerte cerebral. Entonces, solo para confirmar, ¿es relevante la pérdida de los reflejos que mencionamos entonces en el caso? Sí, es fundamental. O sea, cuando pensamos en función del tronco cerebral, o sea, si pienso, el coma es conciencia. ¿Dónde reside mi conciencia? Bueno, en mi cerebro. Pero ¿quién mantiene el cerebro encendido? El tronco, el sistema reticular activador del tronco. Se daña eso, el cerebro se apaga. Entonces, no tengo conciencia, puede ser porque se dañó el tronco o porque hay algo que le esté faltando al cerebro para funcionar, que puede ser oxígeno, puede ser glucosa, puede ser presión sanguínea. Entonces, tengo que empezar a pensar en las posibilidades de por qué el paciente está en coma, ¿verdad? O por qué no se despierta. Y cuando hablamos de coma profundo, es aquel paciente que no tiene ningún tipo de reacción cerebral ante ningún tipo de estímulo, ni verbal, ni táctil, ni doloroso. Entonces, el paciente obviamente no tiene actividad cerebral. Entonces, tengo que empezar a hacer algunos laboratorios y demás para saber el por qué. Después, los demás reflejos del tronco que se exploran, van explorándose básicamente diferentes niveles del tronco, mesencéfalo, puente, bulbo, ¿verdad? Entonces, tenemos la ausencia del reflejo nauseoso, del reflejo tusígeno, los reflejos oculomotores, el reflejo pupilar, el reflejo corneano, el reflejo oculovestibular. Y si todo eso está negativo, es porque el tronco básicamente ya dejó de estar con nosotros y por ende ese cerebro ya no tiene chance de recuperación. Bueno, en nuestras redes sociales realizamos una encuesta y obtuvimos la participación de 60 personas en total. Una de las preguntas realizadas fue: ¿se considera que la persona con muerte cerebral está viva o está muerta? El 80% de los participantes respondieron que está muerta, el 10% que la persona está viva y un 10% dijo que no sabe la respuesta. ¿Podría orientarnos más o menos sobre este tema? Bueno, el 80% tenía razón. Hay mitos populares que dicen que la persona después de estar mucho tiempo en coma de repente se despertó. Hay películas que hablan de Kill Bill, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es la verdad, no es la realidad. O sea, y el diagnóstico de muerte cerebral de hecho es clínico. Yo no necesito hacer ningún tipo de prueba en general para determinar que el paciente con certeza ya tiene muerte cerebral y por ende es una condición irreversible. Entonces, si ocurre lo contrario, sería un milagro y tendríamos que llamar al Vaticano para que vengan a confirmar. No es lo que ocurre. ¿Y ese diagnóstico de muerte cerebral a quién le corresponde hacer? Usualmente hay gente formada en cada servicio. Nosotros tenemos, en el Hospital de Clínicas, tenemos un equipo de trabajo comandado por el doctor Pedersani. Y cuando tenemos acá en la urgencia un paciente, hay un protocolo. Cuando un paciente ya tiene, se llama protocolo Glasgow 7, si tiene bajo Glasgow y si hay algunos otros indicios de que puede tener muerte cerebral, entra en protocolo de posible muerte cerebral, se le va haciendo un seguimiento y si se detecta que el paciente se cumple los requisitos de muerte cerebral, se empieza a hacer las tratativas con familiares, que son probablemente la parte más difícil, ¿verdad? Que el familiar enfrente la pérdida por más de que vea que el corazón está latiendo, porque la gente asocia vida con latido cardíaco. Y se empieza a tramitar el tránsito para ver si ese paciente podría ser un donante de órganos. Entonces, el protocolo es paciente pre-muerte cerebral, se establece la muerte cerebral, tratativas para conseguir una donación. ¿Y es lo mismo estar en coma que tener muerte cerebral? No, pues yo si yo tengo una hipoglicemia ahora, que hay pacientes aquí que llegan en hipoglicemia, yo tengo una glicemia por debajo de 30, voy a estar en coma. O sea, literalmente a mí me pueden patear la cabeza que yo no voy a reaccionar porque mi cerebro no puede trabajar sin azúcar. Y está en cese de actividades, pero mi cerebro está vivo. O sea, si yo le retorno el azúcar, me voy a despertar. Entonces, hay comas reversibles. El caso de muerte cerebral sería una coma irreversible, ¿verdad? Después la falta de oxígeno es otra. Entonces, por eso para que yo pueda definir muerte cerebral, todos los demás parámetros, glucosa, oxígeno, presión arterial, tienen que estar ok, para que no haya dudas de que la situación es irreversible y que no haya ninguna condición que podría ser revertida y que el paciente recupere función. Hubo una gran discrepancia en las redes por la siguiente pregunta que hicimos. ¿Por cuánto tiempo la persona con muerte cerebral puede estar conectada a asistencia mecánica?
La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo que un tiempo estimado de 5 a 10 años. ¿Es eso posible? No, es antiético. Si está en muerte cerebral hay dos opciones, o es donante o se desconecta. O sea, no se espera porque es una condición irreversible y sería antiético porque le está quitando un lugar de terapia intensiva a alguien que no tiene muerte cerebral. Entonces se define la muerte cerebral, el paciente tiene dos trayectos, digamos, porque el paciente ya está muerto, digamos. Entonces, o se transforma en un donante, ¿verdad? De órganos, que es lo ideal, ¿sí? Prolongar, digamos, esa vida que se va a extrañar, por supuesto, por sus familiares en otra persona, dar la oportunidad a que alguien siga con sus seres queridos, o por diferentes motivos se determina que el paciente no puede ser donante y se hace la desconexión. Con respecto a otra pregunta que hicimos también en las redes, dice, ¿la persona con muerte cerebral siente o no estímulos al exterior? Dice que el 80% respondió que no. ¿Cuál es la realidad con respecto a eso? No siente nada porque no hay actividad cerebral. Y yo no siento con mis dedos, no veo con mis ojos, siento y veo con mi cerebro. Y si mi cerebro no está, no puedo tener ninguna sensación. Sí, lo que puede pasar es que la médula espinal esté activa, por supuesto. Entonces, si yo hinco con una aguja un pie, el pie se puede mover porque es un reflejo medular, pero no hay ningún tipo de sensación porque eso es un proceso cerebral. Según su criterio y experiencia, ¿cuáles son las causas más frecuentes de muerte cerebral? Bueno, en nuestros servicios son ACVs. O sea, en el servicio de urgencia del Hospital de Clínicas ACV, en el servicio de trauma, el hospital de trauma debe ser accidentes de moto, de traumatismos de cráneo, ¿verdad? En realidad, cualquier noxa que genere aumento de la presión dentro del cráneo por cualquier motivo, sangrados, tumores, inflamación, y reduzca la presión de perfusión cerebral puede producir eventualmente muerte cerebral. Pero posiblemente entre ACVs y accidentes de tránsito, particularmente vehicular, motos, son los más frecuentes. Con respecto a la donación de órganos, doctor, ¿los familiares pueden negarse a donar los órganos de su paciente? Sí pueden, por eso lo ideal, obviamente nadie se pone en esa situación de decir, bueno, nadie piensa en su muerte, ¿verdad? Deberíamos pensar porque es lo único que nos hace común a todos nosotros. Si algo tienen los seres humanos en común, es que todos vamos a morir. Entonces sería interesante, por más que yo sea joven, decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué voy a hacer conmigo? Entonces hay que decir en vida a los seres que están al lado, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra pareja, que yo quiero ser donante. Y es importante que la familia respete esa decisión, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que hablar, es una cuestión difícil, particularmente en nuestra cultura no es de muy hablar del tema, ¿verdad? Pero como decía anteriormente, está la posibilidad de que yo con mi muerte se salven no una, sino varias personas. O sea, no hay forma más amorosa de dejar esta vida que dando vida otra vez, ¿verdad? Entonces es una cuestión que exhorto a la gente a pensar y a hablar del tema. No es porque vamos a estar hablando de ese tema, estamos llamando a la muerte y nada parecido, ¿verdad? Sino que es algo que nuestra familia tiene que saber, que es una decisión personal y que el día de mañana, cuando nosotros no podamos decidir, porque vamos a estar en esa condición, tienen que respetar. Como profesional, ¿cómo se puede ayudar a un familiar a afrontar la muerte cerebral del ser querido? Y es muy difícil, no sé si se puede, porque hay condiciones que, bueno, si es un paciente que venía en una trayectoria de embajada, digamos, tenía tumor cerebral o tenía una enfermedad crónica, bueno, la persona se va preparando, pero si es algo agudo que a mí me llaman y mi ser querido tuvo un accidente de tránsito o ayer estaba y hoy no está. Entonces es muy difícil. Para los médicos, de hecho, es algo que no se nos prepara y desgasta mucho tratar de comunicar eso, porque si más o menos uno es altruista, se va a poner en el lugar de la persona que le pasó eso y afecta, ¿verdad? Entonces no hay forma de prepararse. Lo ideal es, como médico siempre digo, es no ocultar nada, no adornar nada, decir las cosas de frente. Si el paciente va en este camino, decir esto y explicar, porque cuando a los médicos se nos tacha de que tenemos ciertos defectos, el principal defecto del médico es la comunicación, no queremos hablar. Hay que hablar, y si viene un familiar se le habla al familiar, y si viene otro familiar se le habla al otro familiar, hay que tratar de comunicar lo que está pasando. Entonces al familiar
A la gente llegada se le va acomodando, digamos, preparando para el momento. Por supuesto que la gente que se dedica a esto y que va a ser procurador de órganos tiene una preparación especial, tiene un bagaje especial para encarar el problema, porque no es solo decirle que su familiar ya ha fallecido y que se le va a desconectar, sino que el tema de la donación de órganos es particularmente difícil porque implica, digamos, cortarle a la persona que ya falleció para ayudarle a otro. Entonces, hay una visión como que eso es, como que se les va a agredir, ¿verdad? Para ayudar a una tercera persona que yo no conozco, ¿verdad? Entonces, es muy complicado el tema, pero se trata. Bueno, hoy me fui a ver acá en nuestra terapia del Hospital de Clínica, está un trasplantado de corazón, ¿verdad? Que están luchando porque salga adelante. O sea que, y es una persona joven, menor de 50 años, que si todo sale bien va a agradecer que su vida continúe porque alguien le donó un órgano. ¿Todos los órganos pueden ser donados, doctor? Y casi todos los órganos sí pueden ser donados. Hay órganos que son de más fácil donación. Las córneas, por ejemplo, las córneas están aisladas inmunológicamente, entonces no hay posibilidad de rechazo, ¿verdad? Otros órganos, como el riñón, requieren un poquito más de compatibilidad y a veces tiene que ser un familiar. En el caso del corazón hay punto medio, ¿sí? Básicamente se puede donar hueso, se puede donar piel, se puede donar hígado, ¿verdad? Intestino es un poquito más complicado, cardiopulmonar, bueno, en el país se hacen algunas cositas, ¿verdad? Pero no mucho. Pero de una sola persona pueden beneficiarse muchísimas otras. Y una última pregunta, ¿hay alguna experiencia personal que haya sido significante en su trayectoria como médico con respecto a este tema? Y sí, tenemos muchos pacientes, de hecho, que llegan a la urgencia con trasplante renal. Y me acuerdo de un caso de una chica joven que cambió literalmente su vida porque ella tuvo falla renal por una cuestión inmunológica. Y la conocí, bueno, en la época de residente y después también, acá en la urgencia. Durante muchos años estaba en diálisis. Y la diálisis la calidad de vida no es 0, es menos 20, ¿verdad? No es calidad de vida. Es todo lo contrario a una calidad de vida. Es estar vivo, pero pasando dependiente de una máquina y con muchas sintomatologías, riesgo de infecciones y demás. Y de repente se pudo operar y su vida literalmente cambió. O sea, fue el día y la noche. Y por eso, y porque obviamente soy médico y elegí esta profesión para ayudar, es que, como les decía antes, toda mi gente sabe que si el día de mañana yo no estoy, que repartan más las partes que sirven para poder ayudar a los que se quedan, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Realmente fue un placer compartir con usted y espero que este conversatorio le haya ayudado a más de una persona para aclarar las dudas sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes cuando quieran. Bueno, este fue el primer episodio de Mente Curiosa. Aclaramos tus dudas sobre la muerte cerebral. Si te resultó interesante, no olvides suscribirte al canal y compartir con tus amigos. No te pierdas el próximo episodio.